tal, amigas y amigos? Estamos en un video más. Estamos inaugurando esta sección. La hemos querido llamar Resonancia Evangélica, en singular. Bueno, es eso, una resonancia, una idea que desprendemos o una luz que se nos desprende a partir del texto evangélico de la última reflexión que hemos hecho. En este caso es el texto de Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 20, que era el evangelio del domingo número 21 del tiempo ordinario. Ahí había una pregunta que Jesús hacía y era: ¿quién dice la gente que soy yo? Vamos a hacer estas resonancias y vamos a iluminar una realidad actual que vive la sociedad o que vive el mundo de hoy culturalmente, religiosamente, a partir pues de una luz evangélica. Por eso le vamos a llamar resonancia. No voy a hacer estos videos semanalmente por cuestiones de tiempo, pero cuando podamos, vamos a hacer estas resonancias evangélicas. Esta es la resonancia evangélica número 1. Y pues es a partir del texto, como hemos dicho, de Mateo capítulo 16. Jesús pregunta sobre qué dice la gente que es Él. Aquí esta pregunta nos puede impresionar un poco porque pareciera que Jesús le da importancia a lo que la demás gente dice de Él. Pero no es tanto eso. Recordemos que Jesús ha hecho milagros, ha predicado. Han habido multitudes de personas que lo han escuchado y quiere ver si los discípulos van entendiendo quién es Él, si van comprendiendo cuál es su misión. Quiere escuchar si también la gente va entendiendo quién es Él, cuál es su verdadera identidad. Y este es el tema que queremos iluminar hoy, la identidad, que pareciera en el hombre actual está en crisis. Identidad personal, identidad sexual, identidad paternal, maternal, familiar, profesional, vocacional. El tema de la identidad pareciera en muchos sectores de nuestras sociedades actuales que está en crisis. Fijémonos en este detalle entonces. Jesús pregunta quién dice la gente. No porque tenga dudas de quién es Él, no porque quiere saber qué es lo que dice la gente sobre Él para afianzar su yo. Jesús sabe quién es, Jesús sabe cuál es su misión. Nos da un gran testimonio de identidad. Jesús no duda de quién es Él, de cuál es su misión. Eso está claro. En el ámbito de la teología se ha preguntado qué tanta conciencia tenía Jesús que Él era el Mesías. Bueno, la iglesia nos ha enseñado que Jesús estaba consciente de que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, que Él tenía que venir a salvar al mundo. Algunos han cuestionado eso, pero eso no es cierto. Los evangelios nos van dando pautas para que contemplemos a un Cristo convencido de quién es. Jesús, si hay un problema que no tiene, es problema de identidad. Aunque hay películas por ahí que han intentado sacar una versión de un Cristo pues un poco dudoso, un Cristo temeroso, un Cristo indeciso, un poco para acomodarlo con esta cultura de la adecisión o indecisión. Pero Jesús no tuvo ese problema, hay que decirlo. Tal cual. Jesús tuvo una identidad muy bien acentuada. Este problema de la identidad y de la crisis de identidad aparecen en diversas ramificaciones del saber en los últimos años, en las últimas décadas. Es famoso, por ejemplo, en la historia del pensamiento filosófico, un texto muy famoso entre los filósofos, ¿verdad? Sobre todo los que estudian antropología. Nos referimos a un texto de un escritor, un filósofo alemán llamado Max Scheler, que tiene un libro que se titula El puesto del hombre en el cosmos, de 1928. Es interesante el título del libro, porque se pregunta cuál es el puesto. Pareciera que hay una crisis ya. En 1928 pareciera que ya había una crisis. Bueno, y desde antes el pensamiento moderno había ya granjeado de alguna manera lo que iba a ser la crisis, podríamos decir, de la identidad del ser humano, de lo que es la verdadera valía del ser humano, de la persona humana, del hombre, de la mujer. Entonces, vemos a un hombre desorientado, un ser humano desorientado, que no sabe cuál es su puesto. Por eso este gran filósofo alemán, Max Scheler, se preguntaba sobre el puesto del hombre en el cosmos. Porque el ser humano de hoy no sabe. Algunos dicen que el ser humano es como un animal más, como una especie más, como una criatura más. Algunos han considerado que pues, el ser humano es solamente un conjunto de moléculas, de células. Otros piensan que el ser humano es solo materia o solo historia, y así han habido diversas opiniones, porque el ser humano no sabe quién es, y al no saber quién es, también a veces no sabe cuál es su puesto. Pero no solamente este título de este libro de Max Scheler nos plantea que ya ahí había una especie de crisis de identidad y de autocomprensión de la verdadera valía
que tiene el ser humano. Por ejemplo, algunos estudios sociológicos recientes nos indican que los jóvenes de hoy, sobre todo la generación llamada Z o Centennials, los nacidos entre 1994, 96 hasta el 2010, cada vez son menos heterosexuales, o al menos se consideran cada vez menos heterosexuales, porque hay un problema de identidad en la orientación sexual, en la identidad sexual. Recordemos que muchos análisis sociológicos son meramente estadísticos, pero nos ayudan en cierto modo porque nos hacen ver qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente concibe, cómo la gente se siente. Y así, por ejemplo, tenemos un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas en España que nos indica que los jóvenes, ¿verdad?, nacidos entre el 94 al 2010, al menos en ese país, se van sintiendo cada vez menos heterosexuales. Los resultados de la última investigación del 2016, el porcentaje de personas que decían ser heterosexuales pasaba del 90%. En el año 2021, que es pues ese estudio es de ese año, pues indica que ha bajado casi un 10%. Casi el 82%, un poco más del 82% de jóvenes se proclama heterosexuales, pero siempre con una tendencia hacia otras orientaciones sexuales. A esto también debemos sumar el hecho de que la data estadística nos informa de un dato contundente. A pesar del marketing político o del ambiente social en el que se quiere imponer toda una mentalidad, podríamos decir, de sexualidad difusa, en donde el homosexualismo se note como algo natural, vemos que la tendencia es siempre a que la heterosexualidad siempre es la gran mayoría, porque aunque aparezca que va disminuyendo, siempre vemos que hay muchísimas personas que, al menos estadísticamente, se consideran heterosexuales. Eso, como vuelvo a repetir, a pesar de que en España, sobre todo, se han instaurado desde el año 2004 una serie de políticas que quieren como influir sociológicamente para que las personas vayan cambiando de una sexualidad, vamos a decirlo así, natural, a una sexualidad un poco difusa, en donde el ser humano es el que elige qué es lo que quiere ser según la autopercepción que pueda tener y la identidad que también desee vivir. Otra encuestadora, una encuestadora en Gran Bretaña, hizo una prueba con 1000 personas. La empresa es Ipsos. Hizo una encuesta y los resultados fueron estos, que corresponden también con los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas de España. Como vemos en esta gráfica, los jóvenes han ido a lo largo de las diversas generaciones poco a poco proclamándose con una identidad difusa, con una sexualidad fluida, desde el mayo 68 más o menos, un poco antes también, con el famoso libro El segundo sexo de Simone de Beauvoir. También se fue proclamando toda una ideología en donde se quería como anular la distinción entre hombre y mujer. Bueno, pues esto ha ido provocando también que sociológicamente pues nuestros jóvenes entren en crisis, que nuestros jóvenes cuestionen incluso su ser mujer, su ser hombre. En este sentido también hay un problema de identidad. Pero es interesante, volvamos a ver esta gráfica, es interesante ver cómo la gráfica nos va diciendo que cómo ha ido decreciendo el número de aquellos que se proclamaban heterosexuales en las diversas generaciones, en los baby boomer, en los millennials o en los centennials, cómo ha ido variando. Sociológicamente hay un cambio que está ocurriendo. Los ambientes van incidiendo en cierta manera. De hecho, uno de los mayores estudios que se han publicado respecto a este tema de la homosexualidad, por ejemplo, para descubrir si había un gen homosexual, es el que dirigió el científico genetista Andrea Gagna. La Universidad de Harvard en Estados Unidos llamó a un conjunto de científicos auspiciado pues por dos empresas, la Biobank, el mayor banco genético de Inglaterra, con más de 400,000 personas, con pruebas de más de 400,000 personas, junto con la empresa estadounidense genetista 23andMe, que tenía más de 60,000. Pues conjuntaron todas esas, casi 500,000, es la prueba más grande que se ha hecho. Los resultados se publicaron por Andrea Gagna y su equipo de científicos. Hay que decir que algunos de estos científicos se proclaman con orientación homosexual, con lo cual pues el peso de los resultados es mayor. Este estudio, ¿qué es lo que dice? Que no hay un gen gay. Pueden haber muchos genes que influyen en la homosexualidad, pero que a la larga todos esos genes, aunque pareciera que eso es biológico, pero que a la larga
eso solamente llega a alcanzar, en el caso de las mujeres, hasta un 28%. Y en el caso de los hombres eso es menos todavía. Quiere decir eso que el 70% restante es muy probable, son el ambiente, la sociedad, la familia, los traumas que pueden influir. Pero biológicamente, aunque hay algunos autores que afirman que la homosexualidad es algo biológico, esto en el fondo no es tan cierto. De hecho, no se puede afirmar de modo tajante eso. Bueno, este estudio se publicó en esta revista, la revista Science, en el año 2019. Es uno de los últimos, si no el último estudio de tan gran tamaño sobre pruebas genéticas. Entonces, genéticamente no hay un gen gay, no hay un gen homosexual, para decir que hay base de índole biológica, como algunos quieren sostener. Muy bien, este estudio hizo un boom. Muchos dijeron, no solamente dicen que no hay un gen, pero sí hay muchos genes, pero pues obviando o ocultando la otra parte. Muchos medios, sobre todo que son pro agenda de esto, pues no decían la otra parte, que no hay un gen gay. Pueden haber muchos genes que influyen en la homosexualidad, pero que a la larga todos esos genes, aunque pareciera que eso es biológico, pero que a la larga eso solamente llega a alcanzar, en el caso de las mujeres, hasta un 28%. Y en el caso de los hombres eso es menos todavía. Quiere decir eso que el 70% restante es muy probable, son el ambiente, la sociedad, la familia, los traumas que pueden influir. Pero biológicamente, aunque hay algunos autores que afirman que la homosexualidad es algo biológico, esto en el fondo no es tan cierto. Aquí se nos manifiesta un problema de identidad ante todo. En cambio, Jesús quiere enseñarle a sus discípulos y también a nosotros: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ahí se proclaman muchas ideas falsas sobre el ser de Jesús. Y Jesús por eso quiere llevar a otro nivel la reflexión. ¿Y ustedes quién dicen? Pedro le dice, tú eres Jesús. Y Jesús ahí más bien le alaba a Pedro y le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Como queriendo decir que aparte del conocimiento humano que hemos de tener sobre nosotros mismos, necesitamos también del conocimiento que viene de Dios para poder conocernos como realmente somos. Este es el gran problema en parte del hombre y de la mujer actual. Al decir no a Dios, también no solamente pierde su finalidad más noble, más alta, sino que también pierde su propia identidad, su misión más alta. Y por eso es que a veces no le encuentra sentido a su existencia. Piensa que la vida es simplemente vivir por vivir, un círculo aburrido y vicioso hasta cierto punto, porque no le encuentra sentido a nada, porque hay toda una especie de visión difusa de lo que es la vida, de lo que es la propia historia, de lo que es la propia persona, de lo que es el propio ser, el modo de ser, de lo que es mi propia naturaleza, mi propia identidad. Es interesante entonces esta pregunta que hace Jesús. Como hemos dicho, no la hace para darse cuenta qué piensa la gente de él. No es porque Jesús le dé importancia a lo que la gente dice de él, sino porque quiere de algún modo enseñarle a los discípulos que hay que aprender a saber descubrir quiénes son realmente las demás personas, pero también hay que aprender a estar seguros de quiénes somos nosotros y no caer en esas ideas difusas de concebirnos como seres fluidos, como seres que no tienen ni siquiera una personalidad definida, sino que Jesús lo que quiere es que también entendamos que Él nos ha dado un ser, una identidad concreta y una misión específica. Esta es, hermanos, la reflexión de esta resonancia evangélica número 1. Jesús, que se sabe con su identidad y que nos da una luz, sobre todo en este tiempo en donde hay una gran crisis de identidad personal, de identidad sexual, de identidad también de padre, de madre, de familia, de autoridad. Todas esas identidades se van perdiendo lastimosamente. Pero hoy Jesús, con esta luz, nos está indicando que hay que recuperar la identidad de quienes somos, porque sólo así podremos alcanzar nuestra auténtica felicidad y nuestro fin último. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Y hasta la próxima.